Hoy les invitamos a conocer la iglesia de Santa Marina de Torre, un templo con más de 1000 años, pero que aglutina también la esencia y el olvido de otros territorios del entorno, como por ejemplo este arco que corresponde a Santibáñez. Entre ambos templos son más de 2000 años de historia. Una historia en la que durante siglos los vecinos fueron los protagonistas. Bueno, pues para conocer la bella, la magnífica historia de este pueblo, de sus gentes, de su pasado, estamos con Vicente Fernández, historiador. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Vicente, estamos en un templo que es el resultado de algo anterior, ¿no? Sí, aquí en este mismo solar se levantó uno de estos monasterios que abundaron en lo que era la Altabaida berciana durante la Alta Edad Media, y en concreto el de Santa Marina, pues la documentación más antigua, de la que hay constancia documental evidentemente, pues se remonta al año 940. Hay que decir que era un monasterio pequeñito, no tiene nada que ver con los de ahora, con la idea que podemos tener de un monasterio. Era pequeño y humilde y sencillo en fábrica, en materiales y en todo, ¿no? Y ese prácticamente a partir ya del siglo XII, como la mayoría de los que eran pequeños desaparecen o son integrados por los grandes, y sobre todo por la diócesis de Astorga, que los aglutina y tal. Y lo que queda sí era la iglesia, pero la iglesia era pequeña, porque era la documentación que conocemos del siglo XVI, que hace referencia a la iglesia antigua, nos dice en concreto que era alargada y muy estrecha, con lo cual esa iglesia con esas pequeñas dimensiones pues servía para la población que había. Pero es que en el siglo XVI, igual que en toda España, en toda Europa, y es el momento en que esa iglesia antigua que había se derriba, se aprovechan algo de los muros perimetrales y ya se hace uno nuevo, que es la que tenemos ahora. Con lo cual estamos ya hablando de una iglesia rural, pero que participa plenamente de las características de la arquitectura parroquial, de ámbito rural, y que tiene ciertas características desde el punto de vista artístico con el Renacimiento. Hasta ese momento, todas las iglesias se quiere potenciar la participación de la gente y sobre todo se le da una mayor trascendencia a la capilla mayor. La capilla mayor ya se necesita una capilla ya grande y con las ventanas rasgadas, con las ventanas amplias para que penetre la luz y para darle una mayor significación espacial y sobre todo también incluso religiosa a la capilla mayor. Y después también por algo muy importante, porque a partir del Concilio de Trento, pues para luchar lo que era, vamos a decir, el paganismo, que tenía mucha influencia desde el punto de vista filosófico en la Iglesia, pues prácticamente pues se va a poner de modelos a los santos. Y evidentemente para eso se necesita un expositor, y el expositor va a ser el retablo, que ya había retablos, pero no tiene nada que ver los retablos medievales con los retablos a partir de Trento, a partir del Renacimiento, a partir del siglo XVI. Y entonces ya es un gran expositor en retablo, y para eso necesitas evidentemente ya un espacio. ¿Te parece que lo vayamos a ver? Pues podemos, vamos para allí, porque merece la pena. Vicente, dices que cambió todo, ¿no?, con Trento a la hora de poner los santos como argumento principal, ¿no?, contra ese paganismo. Y aquí encontramos un ejemplo modelo de vida. Modelo de vida, ¿no? Este exceso de paganismo dentro del concepto de la Iglesia Católica, pues es excesivo. Y entonces vamos a coger otros referentes, y es cuando hay ya el Concilio de Trento cambia por completo lo que era la vida religiosa de las comunidades, tanto de todo el ámbito católico, claro, porque después ya los protestantes cambian bastante, ¿no? Hay varias cosas singulares, por ejemplo, ese retablo que viene a colación de lo que acabas de explicar, de ese nuevo movimiento dentro del cristianismo, del catolicismo, y aquí, por ejemplo, la parte superior es muy diferente a otros templos. ¿Qué singular es? Hay que pensar que estamos en una iglesia rural, humilde, sencilla, de una población como Santa Marina, que antes se llamaba Santa Marina de Montes. Después, cuando Torre empezó a tener más importancia, que ya es en el siglo XX, en los años 40, se cambia por Santa Marina de Torre. Pero es Santa Marina de Montes, porque toda esta zona donde hubo más, hay que decirlo, más monasterios que en el corazón hoy de la Tebaida, lo que es el Tierra de Montes, Montes, Peñalba y toda esta zona, pues aquí hubo más, ¿no? Desde el maestro de obras hasta los bordadores, te estoy hablando del siglo XVI y siglo XVII, bordadores, plateros, carpinteros, ensambladores, maestros de retablos, y lo que eran maestros de obras, que hoy diríamos arquitectos, algunos son de primera fila. Por ejemplo, el que construye la capilla mayor, que es lo primero que se construye en el siglo XVI,
Ya a finales, en 1571 se hacen las condiciones y la traza, es Juan de Alvear. Juan de Alvear en esos momentos es el jefe de obras, el maestro de obras de la Catedral de Astorga. 2 años más tarde es el que hace las condiciones y también las trazas, o sea, lo que serían los planos en la actualidad de la capilla mayor de la Basílica de la Encina. Te preguntaba por la singularidad de su tejado, que no es de madera. Bueno, o parte de él, ¿no? Esto lo que estábamos comentando anteriormente, de que es una iglesia peculiar en este aspecto, porque aparte que tiene una gran unidad constructiva y artística, pues se caracteriza también por la presencia de la capilla mayor, de una bóveda de terceletes que si hacemos una comparativa con el resto del Bierzo son muy escasas que las tiene. Y sin embargo aquí la tenemos de piedra y con los nervios pétreos, ¿no? Después es cierto que los suplementos, o sea, el espacio comprendido entre nervio y nervio, pues esos espacios ya son de ladrillo, pero es una obra de fábrica, cuando el resto son de madera. Este retablo, que también es interesante, es obra de un artista, bueno, podemos decir regular, no es de los grandes retablos ya barrocos, pero sí es importante. Pues también se contrata un buen pintor y un buen dorador, aunque todo este proceso se alarga mucho en el tiempo, porque desde que se hace, primero se hace la capilla mayor y después ya al poco tiempo, prácticamente casi nada más que se tiene la capilla mayor, se hace el sagrario, porque ahí es donde está la sagrada forma, ¿no? Y eso era fundamental. Pero sin embargo, hasta que se termina o se hace el retablo, ya tardan ahí prácticamente unos 60 años. Y mientras tanto, pues ellos pintaron un crucificado y otras imágenes que quedaron ocultos cuando se construyó el retablo. Y después, bueno, señalar que el arco triunfal, este arco de triunfo que separa lo sagrado y lo divino de lo humano, porque en esas épocas se marca muy claro esos espacios, esas categorías espaciales tan distintas. Bueno, pues ya a partir de aquí viene lo que es el buque de la nave, ¿no? Que se cubre ya, esto ya se hace en parte entre el siglo XVII y el siglo XVIII. En el siglo XVII se hace todo este muro, se hace una nueva puerta, tanto las puertas como después todo lo que es la arquitectura, y en el siglo XVIII se hace esta capilla, se abre, que es una capilla que está abovedada, una bóveda de medio cañón, que nos recuerda a la románica, sin embargo es del siglo XVIII, ¿no? Resumiendo un poco, por lo tanto, nos encontramos con las 3 partes de estas iglesias rurales que se construyen en el siglo XVI. La capilla mayor, separada por el arco de triunfo, lo que es el buque, lo que es la nave, y al final, como siempre, la tribuna o el coro de madera, con acceso, en algunas tiene un acceso exterior, pero lo más normal es que tenga un acceso interior como tenemos aquí, que también es típica y característica, ¿no? Y después ya las cubiertas, esta es una cubierta sencilla, de parinudillo, con estos faldones en los laterales, el almizate es el cuerpo central, el horizontal, y las gualderas son esos momentos como las faldas que van hasta ahí, ¿no? Y después vemos los tirantes, que son fundamentales en estos tipos de armadura. Prácticamente estas cubiertas de madera se llaman armaduras, ¿no? Y hay una infinidad tremenda, ¿no? Y esta es quizás de las más generalizadas, porque también son de las más económicas. Porque si te fijas en lo decorativo, prácticamente esas cintas y esas estrellas que ves en las cintas, pues es lo más, que se conservan algunas del siglo XVI. Y digo que los tirantes, que van apoyados en estos canes con formas de róleos, que son típicos del XVII y del siglo XVIII, pues cumplen una función estructural fundamental. Si no fuese por ellas, esta iglesia, bueno, cualquier edificio que no las tenga, pues duraría muy poco, teniendo en cuenta ya, cuando hablamos de unas dimensiones considerables. Sí, ¿no? Tito, además, aquí se da la fusión. Santa Marina de Torre se ha fusionado con Santibáñez. Sí. Hay que contárselo a los espectadores. ¿Te parece que vayamos a ver uno de los elementos Sí. cruciales? Vamos para allá. Vicente, por ejemplo, vamos a atravesar un arco que es la herencia fusionada de otro templo. Si te parece, pasamos el de Santibáñez, ¿no? Un lugar ya desaparecido, ¿no? Sí, de alguna forma. Todo el mundo conoce que a finales de los 50 y sobre todo en los 60, pues se produce una despoblación en el Bierzo muy acusada, ¿no? Numerosos pueblos. Y uno de ellos es Santibáñez de Montes, que queda completamente abandonado, la iglesia, por lo tanto, también. Y con el paso del tiempo pues se convierte en una auténtica ruina. Van pasando los años y quedan allí los materiales en el suelo y tal. Y
por fortuna, pues alguien se acordó de esos materiales. Y aquí tanto los vecinos, la sociedad civil local y también, evidentemente, la Iglesia, el Consejo Parroquial, pues pidieron el correspondiente permiso al obispo, se les concedió y recuperaron algo, que ya incluso algunos materiales habían desaparecido, ¿no? Porque algunos sillares son muy... Los amigos de lo ajeno, ¿no? Los amigos de lo ajeno. Bueno, además de estar abandonado y cubierto por la maleza, bueno, estas cosas, lo que ha ocurrido, por desgracia, con mucha frecuencia. Esto es uno de los elementos... Esto es uno de los más sencillos, porque al fin y al cabo es la puerta de la sacristía, pero por fuera, en el 2018 se recuperó, se montó otra vez el arco triunfal que separaba la capilla mayor... lo humano de lo divino, ¿no? Como decíamos anteriormente, y además se convirtió como un monumento a los pueblos abandonados, ¿no? Que fue también, yo creo, un símbolo muy importante, como todo lo que hacen aquí nuestros amigos de Santa Marina de Montes, por no decir nombres, vamos a decir amigos. Y después también se reconstruye este cabildo, porque esto es un pórtico, pero cuando el pórtico tiene parte de fábrica, como es esto, puede ser o sea, mientras no esté abierto, esté semicerrado o cerrado por completo, pues se llama cabildo. Y entonces se reconstruye esta parte y después se aprovecha la portada de la iglesia, que es una portada magnífica también, de finales del Renacimiento, que incluso van bastante en concordancia con la portada del 1649. Y bueno, y aquí por eso pues tenemos estos tres elementos, más algunas piedras aisladas, que, bueno, pues que prácticamente hace referencia a esa recuperación de estos materiales y también rinde un homenaje, porque realmente donde mejor están estos materiales empleados es un edificio también religioso, no en una casa particular, como ha ocurrido muchas veces. La memoria de los tiempos de Santibáñez, de Santa Marina, y la memoria de los tiempos, que incluye también otra fusión mucho más cercana en el tiempo, pero tan histórica que lo es y lo seguirá siendo, el fatídico túnel 20. También hay alguna piedra aquí, ¿no? Sí. Cuando en la década de los 80, cuando por problemas técnicos y de inseguridad del túnel, no por otro motivo, pues Renfe decide demolerlo y destruirlo, pues la idea que había, al menos los jefes, vamos a decir, de Renfe, era en el mismo sitio en que estaba, pues reconstruirlo allí, al menos la boca viniendo de Brañuelas. De Brañuelas. Que era con sillares, también tiene forma, evidentemente, el túnel semicircular, como si fuera un arco, y entonces algo semejante a lo que se hizo aquí, con el arco triunfal de la iglesia de Santibáñez. Pero eso quedó también ahí en el limbo de los justos, y las piedras, algunas fueron a algún edificio particular, algún sillar fue para León, al menos en el que viene el número 20 y alguna otra piedra, con lo cual, bueno, es aprovechar el material y al menos que sea para un edificio público que pueden disfrutarlo todos los vecinos, no solo un individuo. Preservar toda esta historia no hubiera sido posible en las últimas décadas sin la ayuda de la población. El monasterio inicial, la iglesia, todo tiene que ver con sus gentes, las gentes de sus tiempos y lo que estén de arraigados a su patrimonio y a su culto y a sus cosas de su territorio, ¿no? De esto sabe bastante. Melchor Moreno, gracias por estar con nosotros, porque vosotros sois testigos de toda esa historia de la que nos hablaba Vicente Fernández sobre el templo original, en este caso el movimiento monástico, la iglesia primitiva más austera, la construcción posterior que también hubo que colaborar de una manera significativa, y vosotros replicáis, tomáis la memoria en el tiempo hace unos 35 años aquí en todo este entorno. Sí, hace unos 35 años empezamos pues una serie de vecinos a pensar que tenemos un patrimonio que se nos estaba perdiendo y que era importante dejar pues constancia de él. Empezamos en el año 87, quiero recordar, recuperando el molino comunal harinero que tenemos a la orilla del río Tremor, luego más adelante con una casa museo, una casa de 1820 y tantos que estaba en ruina, lo adquirió el pueblo, y también conseguimos hacer un pequeño museo que es muy digno, ahí lo tenemos, y ya en el año 99
Después de estar 10 años abandonado el cementerio eclesiástico, que era de la iglesia, era un puro zarzal, pues una serie de vecinos, y también con iniciativa del ayuntamiento y de la Junta Vecinal, en aquel momento era alcalde del ayuntamiento, solicitamos una subvención para habilitar ese zarzal, que era un zarzal, pues en un área de recreo. Empezamos a transformar ese cementerio en un área que realmente quedó muy digna, ¿no? Pero hubo sorpresas allí, ¿no? Exactamente, en esas labores descubrimos la Puerta de los Muertos, que era algo que ningún vecino... Inaudito, ¿no? Y descubrimos también la pila bautismal, una pila bautismal que era la separación en donde el lugar donde se separaba los enterramientos de los nacimientos de niños, bautizos, de los niños y de los adultos, y no sabía nadie que había, pero las palas, al hacer su trabajo, pues descubrieron una extraordinaria pila bautismal que luego hemos recuperado. En el año 2000 el deterioro del piso, que era de madera, era importante, y el pueblo, pero el pueblo de una manera espontánea decidió colaborar con unas aportaciones económicas de un cura capellán que vivía aquí, que ya falleció, don Santiago. Ese dinero, pues empezamos, pero con facendera, lo que aquí llamamos a concejo, y aquí prácticamente pasó todo el pueblo a trabajar, las mujeres llevando carretillos, a desmontar paredes. Nos encontramos con la suerte de que en los años 70 se había rehabilitado el edificio, pero habían colocado tabiques de ladrillo que tapaban lo que ahora podemos ver. Descubrimos estos enterramientos, pero fuimos los vecinos, hay muchas fotografías y mucha constancia de que fuimos los vecinos. No tuvimos ninguna aportación económica, salvo una pequeña ayuda de algún empresario que nos prestó hormigón para la solera, y de lo que más quedamos impresionados fue encontrar, cuando estábamos limpiando la parte que está pegando al retablo, que había unas pinturas que con linternas descubrimos que se podían ver. Entonces dijimos, ¿cómo podemos acceder a esas pinturas? Bueno, pues luego supimos que era el retablo, por decirlo de alguna manera. Originario. Claro, exactamente. Y también descubrimos esas pinturas. Entonces este pueblo es pueblo de mineros, y les pedimos que, como mineros, que había que hacer una intibación para poder acceder a la parte interior, exactamente. Y entonces, bueno, pues se hizo un trabajo sin desmontar el retablo, porque era lo costoso. Sí quitamos los sagrarios, el sagrario lo desmontamos, la custodia lo desmontamos, se guardaron en la sacristía, y se hizo un acceso de tal manera que hoy día podemos contemplar, pues yo creo que maravillados, las pinturas que posiblemente fuesen de principios del siglo XVII. ¿Y por qué todo esto que comentamos antes, que comentaba Tito, de por qué accedemos a Santibáñez de Montes? Accedemos a Santibáñez de Montes porque cuando descubrimos la techumbre de la nave, que estaba con caña fina, descubrimos que teníamos un artesonado que no sabíamos que existía, ¿eh? Entonces, faltaban muchas piezas de ese artesonado. Como conocíamos Santibáñez, pedimos autorización al Obispado y a Patrimonio para ir a recuperar algunas de esas piezas del artesonado que estaban desmoronándose en la iglesia de San Juan Evangelista de Santibáñez. Tardaron 9 meses en concedernos la autorización. Cuando fuimos ya se había desplomado la techumbre, por lo tanto no pudimos acceder a ella, pero no obstante no hubiésemos podido acceder porque el estado de descomposición era tal que no lo podíamos haber utilizado. De hecho, ahora cuando contemplamos el artesonado podemos diferenciar perfectamente lo antiguo de lo reciente, ¿no? ¿Y qué es lo que vimos al ver ese deterioro de esa iglesia que se caía? Pues entonces estaba a pie de un cielo abierto. Bueno, pues entonces pedimos autorización para traer esos elementos significativos de ese templo. El arco triunfal, el arco de la sacristía, el arco de la entrada de la iglesia, que es el que está ahora enmarcado en nuestra entrada de nuestra iglesia, y parte de estas losas que podemos ver en el piso, que no teníamos porque esto no estaba de esta manera, estas losas más oscuras, que se ven esta piedra más oscura, también lo trajimos de allí. Nos hemos convertido en el albacea de ese pueblo de Santibáñez. Así nos lo han dicho algunos vecinos que nos han venido a visitar, que cuando has trascendido a los medios de comunicación dan gracias de que hayamos sido capaces de
puedan venir a ver. ¿Y qué destacar o qué valorar? Bueno, pues es valorar la labor de un pueblo, de la propia Junta Vecinal, de la Asociación Cultural Carqueixa, que puso también todos los medios, porque no sé si hablaremos, pero también en el año 2006 le faltaba algo, y eso fue a indicaciones de Tito, de Vicente Fernández. La terminación de la espadaña no era apropiada para una iglesia de estas características y nos aconsejó la posibilidad de poder cambiarla y modificarla. Bueno, pues en el 2006 nos aventuramos a hacer esa terminación, y esa terminación costaba 20.000 euros, que el pueblo no tenía, ni la parroquia ni el consejo parroquial no tenía. Pero pedimos ese dinero al obispado. El obispado nos prestó 20.000 euros, nos los prestó sin ningún tipo de intereses, y a devolver cuando fuese, bueno, cuando pudiésemos. El pueblo, la asociación, la Junta Vecinal, se puso manos a la obra y empezó a organizar actividades culturales y festivas, y entonces en 4 años fuimos capaces de devolverle al obispado todo ese dinero y haber recuperado nuestro. Fue cuando empezamos a hacer el encuentro de campaneros para dar visibilidad pues a nuestro campanario. Fue cuando empezamos a hacer el Festival de Botillo. Aquí el pueblo se implicó todo, creyentes, no creyentes, y por aquí pasó prácticamente todo el pueblo, todos los vecinos, incluso niños, y de una manera extraordinaria, una cosa realmente bonita. Gracias, Melchor, en nombre de toda la sociedad, por vuestro trabajo. Bueno, no hay de qué. Y en toda esta historia también es muy importante el papel de la Iglesia. Estamos con el párroco de esta localidad y de otros 12 pueblos más, Pío Santos Gullón. Gracias por estar con nosotros también. Qué importante ha sido convencer a la sociedad local, de alguna manera, de apoyar la reconstrucción de un templo, porque no hay medios económicos, la recuperación de la memoria de aquellos desaparecidos, y que después haya una buena respuesta por parte de la diócesis de Astorga. También es trascendental eso, ¿no? Sí. La respuesta ha sido maravillosa por parte de la parroquia de Santa Marina, y los apoyos de la diócesis, por supuesto. Sin ellos no hubiésemos podido realizar estas reparaciones, ¿no? Y la verdad es que hemos oído mucho sobre las piedras de granito y de pizarra que componen este edificio, maravilloso. Pero no menos maravilloso es la iglesia de Piedras Vivas. La iglesia de Piedras Vivas, que son esos poquitos habitantes que hay en cada uno de los 13 pueblos que atiendo. De ese testimonio que nos está pidiendo constantemente nuestro Papa Francisco, ¿no? De ser una iglesia en salida, de ser una iglesia para el mundo, de ser una iglesia preocupada por los problemas que nos acechan, ¿no? Y este pueblo es especialmente sensible a estas realidades y especialmente comprometido. Existe también ese empeño en conservar lo espiritual. Hay en concreto ejemplos maravillosos de ello. Por ejemplo, yo no puedo ir a decir misa a todos los pueblos cada domingo. Y eso aquí lo tenemos garantizado. Yo vengo cada 3 domingos, pero los otros 2 domingos hay un equipo maravilloso que no puede decir misa, pero sí proclamar la palabra, escuchar la palabra, meditar la palabra. Y hablamos de Cáritas, y hablamos de inquietud misionera, porque aunque no estemos en países de misión, ciertamente la vida que nos rodea es una misión en sí misma. De misión, efectivamente, es una misión en sí misma, sí, señor. Y eso es algo que aquí pues está vivo, o sea, se vive con... Don Pío, gracias por atendernos. Le dejamos con su lectura. Gracias. Muy bien, muchas gracias. La iglesia de Santa Marina de Torre, testigo de la vida monacal, de la transformación a través de los siglos y del compromiso de sus gentes con el patrimonio histórico-artístico.